Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Se ven caras alegres. Se ve que esta mañana el Señor les ha mandado a ese Espíritu bendito, a ese Espíritu que revive, ese Espíritu que sana, ese Espíritu que levantó a los muertos. ¿Se acuerdan de Lázaro? ¿Cómo lo sacó de la tumba? Levantó a este que tienen aquí enfrente, ¿verdad? Lo levantó y por eso estoy aquí. Bueno, el tema que a mí me tocó es el primer mandamiento en las familias y cómo es ese primer mandamiento en las familias, lo que hace el primer mandamiento, ¿verdad? Y para eso vamos a ver, no se pueden levantar la mano dos veces, ¿ok? Ustedes piensen lo que yo les voy a preguntar y ustedes van a levantar la mano una pura vez, porque Dios sabe, ¿verdad? Ustedes no pueden levantarla dos veces, porque van a decir, no, este me conviene más, este me conviene más, ¿verdad? Van a levantar la mano una sola vez. A ver, ¿quién sabe el primer mandamiento? Nomás dos personas saben el primer mandamiento, ¿verdad? Ok, ¿quién sabe el primer mandamiento? Dijimos que no pueden levantarlo dos veces, ¿eh? Okay. Ahí va la segunda. ¿Quién conoce el primer mandamiento? ¿Nadie conoce el primer mandamiento? ¿Dos personas? ¿Tres personas? ¿Cuatro? ¿Cinco? Ahora ahí viene otro, el último. ¿Quién vive el primer mandamiento? Ahí no levantó nadie la mano, ¿verdad? El primer mandamiento, ¿quién lo sabe? Lo sabemos todos. El primer mandamiento, ¿lo podemos repetir? Como católicos que somos, ¿verdad? Nos tenemos que saber nuestra doctrina. ¿Y el primer mandamiento cuál es? Con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente y de tu corazón. Se los leí, ¿verdad? Se los leí como cita lema. Dice, Dios es único, Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas las fuerzas, ¿verdad? Con toda tu mente, ¿verdad? Entonces, les hice estas preguntas porque ténganlas muy presentes, ¿verdad? Porque de eso, al final, van ustedes a saber, ¿verdad? Lo que yo les acabo de preguntar ahorita, ¿verdad? ¿Cuándo fue cuando el hombre recibió el primer mandamiento? ¿Cuándo fue? Todos sabemos, ¿verdad?, de que se le dio a Moisés un decálogo de los 10 mandamientos. Pero yo quiero que ustedes vean, ¿verdad?, una cita que yo les voy a dar. ¿Quién trajo Biblia? ¿Nadie trajo la Biblia? Ok. La cita que yo les voy a dar está en el Génesis 2, en el 16 y el 17. Ahí el Señor le da al hombre un mandamiento. ¿Qué nos dice ese mandamiento que en Génesis 2 el Señor le da al hombre? ¿Verdad? Le dice, en ese mandamiento, ¿verdad?, que le da al hombre, el Señor le dice, no comerás, ¿verdad? Que ¿se acuerdan de eso? No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Puedes comer de todos los árboles, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque el tema que yo les traigo es el primer mandamiento en las familias, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes pongan atención cómo esta primera familia, que es la de Adán, ¿verdad?, ¿cómo se puede decir? No podemos decir esa palabra, ¿verdad? Pero se sale de la relación con Dios, ¿verdad? Porque no respeta el mandamiento que el Señor le está dando. El Señor le está diciendo, ¿verdad?, no comas de aquí. Puedes comer de todos los árboles, pero de este árbol no comerás, porque el día que comas, morirás sin remedio. Así le dice. Y eso está en Génesis 2:16, ¿verdad?, por si quieren buscarlo. Después le dice, ¿verdad?, le dice al hombre que está solo, ¿verdad? Cuando el hombre recibe el mandamiento está solo, entonces lo duerme, saca una de sus costillas y cría a la mujer, le hace una ayuda adecuada. Pues ahí está la primera familia, mis hermanos. La primera familia, ¿verdad?, del hombre y la mujer cuando Dios los bendice. Si ustedes han visto la Escritura, en la Escritura dice que Dios tenía una relación muy bonita con el hombre. Dios tenía una relación bonita y venía todas las tardes a platicar con el hombre y a pasear con el hombre. Tenía una relación muy bonita con él. Y yo me imagino que también él con su esposa, porque cuando la mujer fue creada, él gritó
bien emocionado y dijo, este es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Estaba emocionado. Dios lo amaba tanto que le había dado una belleza por compañera. Por eso la mujer, ¿verdad?, está con el hombre. Entonces, la relación bonita que Dios tenía con el hombre se rompe. ¿Cuándo se rompe? Cuando el hombre desobedece. Por eso yo les pregunté a ustedes, ¿quién sabe el primer mandamiento? Porque el saber no es vivir. El saber no es conocer. El saber, ¿verdad?, se queda aquí. El vivir se baja aquí. ¿Verdad? La distancia más grande no es la que está de China a aquí. La distancia más grande es la de aquí a aquí. Esa es la distancia más grande, mis hermanos. Si nosotros nos ponemos, como dicen, vivos, ¿verdad?, nosotros vamos a saber cómo vamos a vivir en este mandamiento que yo les acabo de decir, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a ir a Génesis en el capítulo 4, en el versículo 10, del 1 al 10, ¿verdad?, en el capítulo 4. Y ahí vamos a leer que dice, Moisés respondió a Yahvé. Pues en el Éxodo, ¿verdad? Aquí en el 4 dice, el Adán se unió a su mujer Eva y quedó embarazada, dio a luz a Caín. Entonces dijo, gracias, ya me conseguí un hijo. Después dio luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas mientras Caín labraba la tierra. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando sus grasas. A Yahvé le agradó, Abel le hizo ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo. Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas, como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Caín le dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió, no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo, ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. Palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Verdad? Lo que pasó fue que la serpiente tentó a Eva y esa relación bonita que estaba en esa familia con Dios y con Eva y con su esposo se rompió por una desobediencia. El primer mandamiento que el Señor le da a la familia para que la familia esté bendecida es que la relación tiene que ser con Dios, directamente con Dios y con su esposa y su familia, ¿verdad? Y Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal sin escuchar a Dios. ¿Cuál es ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Todos nos ponemos a pensar y decimos, ¿cuál es ese árbol que el Señor le está diciendo, verdad, de que no coma de ahí? Pero en realidad es un mandamiento, como ustedes lo acaban de oír. Es un mandamiento. Y comer de ese árbol, de la ciencia, es comer de Dios sin Dios. ¿Sí me entienden? O sea, nosotros podemos meternos a investigar, a meternos en Dios sin Dios. Espero no confundirlos. Si los confundí, díganme para podérselos explicar mejor, ¿verdad? Porque ese árbol de la ciencia, que es Dios, nosotros no podemos conocer a Dios si Dios nos enseña a conocerlo. ¿Sí me entienden? Entonces, ese árbol de la ciencia del bien y del mal es Dios mismo. Nosotros no podemos hacer nada si Dios no nos dice cómo, ¿verdad? Y para eso, ¿verdad?, le leí esto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó después de que la familia cayó porque la serpiente la tentó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Adán se une a su mujer. Pero Adán se une a su mujer, ¿cómo? Como ahorita en la actualidad. ¿Cómo se está uniendo el hombre a la mujer? Sin bendición de Dios. Están formando una familia sin la bendición de Dios. A veces no se casan y las personas, los papás, les decimos, está bien si se conózcanse primero y si no, déjense. Eso no es el primer mandamiento, mis hermanos. El primer mandamiento es que yo le muestre a mi hijo, pero no con palabras,
con hechos. Con hechos, que yo sea el ejemplo de mi hijo. Y en este caso, Adán no fue ejemplo para su hijo. Se unió a Eva cuando estaba en pecado. Y de ese pecado nació Caín. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque él no le había pedido perdón a Dios. Él no se había arrepentido de su pecado y no había ido a pedirle perdón a Dios. Dios todavía le dice, ¿verdad? Porque Caín mata a su hermano. ¿Pero por qué lo mató? ¿Se imaginan el por qué lo mató? Porque, ¿verdad? Caín le presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos, ¿verdad?, de la tierra, porque él era un labrador. Y Abel era un pastor. Y Abel le presenta al Señor un sacrificio que le agrada. Mis hermanos, ahorita aquí en la iglesia hay personas, o habemos personas, que somos como Caínes, porque tenemos envidia del don de mi hermano, como lo tuvo Caín. Caín tuvo envidia del don de su hermano, por eso lo mató, porque el don de su hermano le agradaba a Dios, y el de él no. Se le olvidó que era hermano de él, y que estaban en la misma familia, pero lo mató. Nosotros sabemos que aquí no lo dijo, que lo había matado, y también el Señor le pregunta a Caín, le dice a Caín, todavía para que Caín pudiera razonar, para que pudiera entender Caín, le habla a Dios. ¿Cuántas veces les ha hablado Dios a ustedes en su corazón? ¿Cuántas veces nos ha dicho, no lo hagas, y lo hacemos? La voz de Dios se oía en el corazón de Caín, y Caín escuchaba la voz cuando el Señor le decía, ¿dónde está tu hermano? Ahorita nos está diciendo a nosotros, ¿dónde está tu hermano? ¿Verdad? ¿Dónde está tu hermano? Pero nosotros, como dijo Caín, yo no soy guardián de mi hermano. Así le dijo él al Señor. Pero el Señor le estaba diciendo a Caín, y le estaba apuntando en el corazón, y le estaba diciendo, si anduvieras obrando bien, estarías con la cabeza levantada. ¿Cuántos hermanos conocemos que están con la cabeza agachada y están sirviendo a Dios? Están así, porque algo ocultan en su corazón. Algo tienen dentro de ellos contra el hermano. Están agachados porque tienen el pecado, dice el Señor aquí en su palabra. El pecado está a las puertas. ¿A cuáles puertas? A las puertas de tu corazón. Está listo para matarte. Está listo para enfermarte. Mis hermanos, hoy les vengo a decir, ¿verdad?, que tenemos nosotros, ¿verdad?, que conocer el primer mandamiento para que nuestra familia vaya caminando y camine mejor. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Levántense, hermanos. Hay que levantarse, porque esto que el Señor nos está diciendo ahorita aquí, ¿verdad?, es para que nosotros seamos nuevos, para que nosotros nos levantemos. Entonces, Caín no le hace caso al Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Mató a su hermano. Pero el Señor le dijo que la sangre de su hermano clamaba a él. ¿Qué quiere decir eso? El Señor nos está viendo a todos y cada uno de nosotros. No podemos voltear la espalda y decir, lo estoy haciendo a escondidas. No, porque el Señor está ahí. Ahora, el mundo empezó a caminar sin Dios, porque ahí habían hecho a Dios a un lado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva desobedecieron? El Señor llegó, pero Adán ya estaba escondido. El pecado le dio miedo, hermanos. ¿Cuántas veces nos metemos en pecado y nos alejamos de Dios? Porque nos da miedo. Nos da miedo regresar, ¿verdad? El pecado se escondió a Adán, y le dijo a Adán, le dijo Dios, ¿dónde estás? Y Adán dijo, estoy escondido, Señor. Te oí que andabas ahí y me escondí. Es que estoy desnudo. Y le dijo el Señor, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Es que acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? El Señor ya sabía, pero quería el arrepentimiento de Caín. Quería el arrepentimiento de Adán. Entonces, ¿verdad?, Adán no lo escucha y empieza a caminar la familia desde Adán hasta Cristo sin Dios. Todos los que morían era un solo lugar donde iban. Ese lugar se llama Seol, se llama Hades, donde iban todos. Ahorita le decimos el infierno,
donde iban todos los muertos. Era ahí donde iban todos. Entonces, tenía que volver todo para atrás, ¿verdad? Y el Señor le dice, busca guerreros, como decía don Esteban, busca guerreros para que representen a su pueblo. Y el Señor llama a Moisés después del diluvio, porque después de esta caída se fue el mundo, ¿verdad?, alejando más de Dios y más de Dios y más de Dios, sin conocer a Dios. Se fue metiendo en el pecado, se fue metiendo más en el pecado, en el homosexualismo, en la aberración. Y después de ahí vino el diluvio, hermanos. Vino el diluvio, y después del diluvio viene la promesa con Abraham otra vez. El Señor es un Dios de amor. Es un Dios de amor. Y en Abraham tenemos nosotros la promesa otra vez, porque el Señor no se lo olvida. Fuimos creados para darle gloria a Él. ¿Quién dice amén? Amén. Fuimos creados para eso, mis hermanos. Entonces, dice así, el Señor le da a Moisés, como dije al principio, el decálogo, y allí viene otra vez el primer mandamiento. Pero ¿por qué le da a Moisés el primer mandamiento? ¿Verdad? Otra vez 10 mandamientos. ¿Por qué se lo dio? Porque el pueblo le estaba, dice a Moisés, dinos cómo tenemos que vivir. Dinos cómo nos tenemos que portar. Dinos cómo tenemos que hacerle para poder estar con Dios. Nosotros queremos caminar con Dios. Nosotros queremos ir con Él. Entonces Moisés le dijo al Señor, y el Señor le dio los 10 mandamientos. Pero eso fue una rebeldía del pueblo. Fue un pecado del pueblo, sus 10 mandamientos. Fueron un pecado que fue metido en la arca de la alianza que ellos tenían. Estaba dentro de ahí. Entonces, y nos vamos a ir a Éxodo en el capítulo 20, versículo del 3 al 5. Y ahí en ese versículo el Señor nos dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y ahí viene con lo que los hermanos de allá afuera nos atacan y nos dicen, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, debajo de la tierra, ni debajo de la tierra. No te harás imagen de nada. ¿Verdad? Pero ¿qué les dije yo al principio? Y eso también está en Deuteronomio, en el capítulo 5 del versículo del 7 al 9. Las mismas palabras, mis hermanos. Cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, ¿verdad? ¿Por qué Él le da estos mandamientos a Moisés? ¿Por qué le da ese mandamiento? Porque Egipto era un pueblo pagano. Era un pueblo era un pueblo politeísta que tenía muchos dioses. Ellos adoraban a muchos dioses. Se hacían imágenes de unas y de otras de madera. Se hacían imágenes de piedra. Se hacían imágenes de todo, ¿verdad? Pero ahí el Señor no está diciendo ni prohibiendo las imágenes. Simplemente está diciendo, no tendrás otros dioses delante de mí. Yo soy un Dios único. ¿Se acuerdan lo que les leí? Sé un Dios único. Un Dios al que tenemos que adorar. Al que tenemos que amar. Al que tenemos que respetar. Entonces, en Éxodo, ¿verdad? Nosotros vemos que siempre el pueblo judío está, ¿verdad?, llamando al Señor, pero el Señor les dice así, les dice, Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad, que quiere decir, escucha Shema, escucha Israel. El Señor tu Dios es un Dios único. Ese es el Shema, y todos lo conocemos. ¿Verdad? Le dice, es un Dios único. No te harás imagen de otros dioses delante de mí. Y eso fue en el pasado. Y allá se hacían las imágenes de ídolos, de dioses. Pero no se quedó allá, hermanos, está aquí. Está aquí y nosotros tenemos que ver dónde están esas imágenes. Cada uno de nosotros tiene esas imágenes. Pero ¿quién es el culpable? El culpable soy yo. El culpable soy yo porque yo no vi el primer mandamiento. Y empecé mi vida sin el primer mandamiento. Si yo hubiera visto que era un solo Dios al que tenía yo que adorar, yo no hubiera pasado por tantos dolores de cabeza. Pero ahorita, mis hermanos, no son imágenes que vamos a hacer de madera, de piedra o de yeso. No son las imágenes que tenemos de nuestra Santa Iglesia. No son esas imágenes. Lo más peligroso son las imágenes que no miramos y que nosotros nos hemos hecho. Por ejemplo,
las tradiciones que nosotros recibimos de nuestros padres, muchas veces son tradiciones de hombres, como lo dice la palabra, y se alejan del primer mandamiento. A mí, por ejemplo, mi papá y mi mamá, les doy gracias, ¿verdad?, porque me enseñaron una fe. Pero a mí me enseñaron que todo el poder de Dios está en un crucifijo. Que todo el poder de Dios está en una imagen. Así me enseñaron ellos, en su ignorancia. ¿Quién fue el ignorante, ¿verdad?, de mi papá? Por no buscar, ¿verdad?, por no buscar la verdad. Entonces, él me transmitió a mí una tradición, ¿verdad?, que él venía escuchando de sus abuelos, de sus tatarabuelos, de su familia de antes. Eso fue lo que me transmitió a mí. A las 8 de la noche teníamos que rezar el rosario, mis hermanos. Como familia nos unía a rezar el rosario. Y si no nos ponemos hincados, eran cinturonazos que nos llovían en la espalda. Mis hermanos, eso no es amor. Eso no es amor. Eso es imposición. Esa es una tradición de hombres. ¿Verdad? Rezar el rosario no es malo, es bueno, pero en el amor de Dios. A nosotros nos impusieron así. A nosotros nos enseñaron, ¿verdad? Porque era una, saliéndonos de Dios, nos metemos en idolatría. Como se metió la familia, la primera familia se metió en idolatría. Empezaron a adorar, ¿verdad?, imágenes de otros dioses, ¿verdad? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 32 nos habla de un cordero, de un ternero de oro, que el pueblo desesperado le pedía a Aarón, que era el sacerdote del Altísimo, porque Moisés se había ido al monte a orar 40 días y 40 noches y no había regresado. Y estaba desesperado porque no tenía a Dios, no lo veía. Y le dijo a Aarón: danos un Dios que vaya delante de nosotros. Pero ¿cómo es posible que ese pueblo que vio abrirse el mar, que vio prodigios, esté pidiendo otro Dios, cuando el Dios que les abrió el mar no lo vieron? Esa es confianza, mis hermanos, en el Señor. El primer mandamiento nos dice que adorarás a un Señor, a un Dios, pero en aquel tiempo no lo veían. Y ahorita, mis hermanos, ¿vemos ese Dios o no lo vemos? ¿Por qué están tan callados? ¿No lo ven? ¿Dónde está? Está en mi hermano. ¿En dónde más? Está en el preso. ¿En dónde más? Está en el de la calle. Pero el que Él nos enseñó, el propio Dios nos enseñó algo aquí, esto. El propio Dios nos dijo: este es mi cuerpo. ¿Quién cree que Cristo es Dios? ¿Quién cree de ustedes que Cristo es Dios, hermanos? ¿Por qué se callan? Él es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es Dios. Y Él nos dijo: este es mi cuerpo. ¿Y dónde está? ¿Dónde tenemos que ir a adorar a ese Señor? ¿Dónde tenemos que ir a adorarlo a Él? Ya no estamos con imágenes, no estamos con ídolos, estamos con Él porque está vivo aquí, hermanos. Es su cuerpo y es su sangre, y yo lo creo, ¿verdad? Entonces Dios nos dijo, aquel día les dijo Aarón al pueblo cuando terminó el ternero de oro, y les dijo: aquí está su Dios. Y no habían pecado todavía, hermanos, pero Dios le dijo a Moisés: baja porque tu pueblo ha pecado contra mí. ¿Cuándo fue cuando su pueblo empezó a pecar contra él? Cuando empezaron a adorar al ternero. ¿Y cuándo empezaron a adorar al ternero? Cuando le empezaron a hacer sacrificios al ternero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo a Dios le voy a dar un sacrificio. ¿Se acuerdan de lo que les leí aquí? Les leí que Caín le dio un sacrificio al Señor y Abel le hizo un sacrificio al Señor. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Dónde hacemos ese sacrificio? ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde le ofrecemos al Señor ese corderito para que mi pecado sea perdonado? Amén, mis hermanos. Amén. Porque aquí tenemos al corderito, menos de un año de nacido, sin defecto y sin mancha, que el Señor ama, y que yo estoy seguro que si yo hago el sacrificio con Él por mis pecados son fulminados. ¿Quién lo cree así, mis hermanos? ¿A quién le están haciendo el amor por la Eucaristía ahorita en esta mañana?
Porque ese es Cristo vivo. Él es el Señor. ¿Verdad? Entonces dice así. Nos vamos, ¿verdad? Vamos a ver cómo tenemos nosotros que adorar a Dios. ¿Cómo lo tenemos que adorar? ¿Verdad? ¿Cómo lo tenemos que amar? El mandamiento nos dice claro. ¿Verdad? Primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? Ahí hasta una por una. Vamos a ver, una por una. Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma. Vamos a ver al alma. ¿Qué les parece? Vamos a ver al alma. ¿Verdad? Porque a lo mejor nosotros no nos ponemos a pensar de qué estoy compuesto. Yo estoy compuesto de cuerpo, alma y espíritu. ¿Verdad? Soy, ¿verdad? Como dijo el Señor, semejante a mi Dios. ¿Verdad? ¿No te poner una botellita de agua, por favor? Estamos compuestos, ya dijimos que lo vamos a adorar con todas las fuerzas de tu alma. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el alma? Piensen, hermanos, ¿dónde está su alma? ¿Verdad? Si yo le robo, me está diciendo con todas. No tengo que quitarle nada. Pero si yo no lo amo con todas las fuerzas, yo le estoy robando a Dios. Así es de que vamos a ver cómo voy a amar a Dios con todas mis fuerzas. ¿Verdad? Todas las fuerzas es todo lo que yo tengo. Yo me puedo levantar, yo me puedo mover. Yo tengo fuerza. No puedo levantar la banca porque está pegada. Pero tengo fuerzas para levantar cosas. ¿Verdad? Todas mis fuerzas, no puede el enemigo dominarme porque yo tengo mi fuerza ¿en quién? En Cristo. ¿Verdad? Si dice la palabra de Dios, dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así dice. Entonces yo voy a poner todas mis fuerzas en Cristo para poder amar a Dios. ¿Verdad? Vamos a ver lo segundo. Y lo segundo es con todas las fuerzas de tu mente. No andes pensando en otra cosa, hermano. No andes pensando en un ídolo que viene siendo, por ejemplo, la mujer de tu prójimo. ¿Verdad? Porque luego a veces estamos y de repente cualquier cosa, el pecado está al acecho, decía la palabra, ustedes se acuerdan. Está el pecado a las puertas acechando el alma. ¿De qué quiere adueñarse el pecado? El enemigo es bien astuto, hermanos. El enemigo nos roba nuestras potencias que el Señor nos regaló. Nos roba nuestro entendimiento. No nos deja entender. Nos roba, ¿verdad?, la paz de nuestro corazón. Jesús nos dice, el enemigo brinca la cerca y espanta a la oveja. ¿Verdad? Cuando nosotros sentamos que no es paz lo que yo recibo con algo que escucho, es que es el enemigo, hermanos, vestido de oveja. ¿Verdad? Entonces, con todas las fuerzas de tu mente, ¿verdad?, yo no voy a pensar en otra cosa más que en mi Señor. Voy a darle todas las fuerzas de mi mente en el día. Por eso dice, ¿verdad?, si tú pones a Cristo en el centro de tu vida, todo vendrá a ti. Todo va a venir a ti. El primer mandamiento, hermanos, es todo. Es todo. Nosotros vamos a regresar. Nosotros vamos a regresar a la relación que Adán y Eva perdieron con el Señor. Nosotros vamos a regresar. ¿Y cómo vamos a regresar? En la familia, hermanos. En la familia. Hay otra familia que va a suplir a Adán y a Eva. ¿Sí saben quiénes son? ¿Saben quiénes son esos que van a suplir a Adán y a Eva? María y en Cristo. Cristo va a ser el segundo Adán. Y Él nos va a venir a enseñar cómo nosotros tenemos que vivir
no cumplir y no saber. Vivir en el primer mandamiento. ¿Por qué vivir en el primer mandamiento? Porque Cristo, ¿quién es? Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si yo no estoy en Cristo, yo no puedo vivir en el primer mandamiento. Tengo que vivir en el primer mandamiento para poder decir y sentir que estoy adorando a mi Dios. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Entonces, dice que el Señor, ¿verdad?, no se cansa de llamar a su pueblo. No se cansa de decirlo, no se cansa de guiarlo. Y viene la segunda familia, hermanos. Viene en aquel tiempo, porque dice, el tiempo venía de arriba hacia abajo. Es como una recta numérica. Y dice que en la plenitud del tiempo nacerá de una virgen. Y en la plenitud del tiempo es el año cero, mis hermanos. Cuando venía el tiempo contándose de arriba hacia abajo, llega el año cero. Y en ese año cero nace el Mesías. Pasan 30 años, ¿verdad? 30 años sin que se vea el Mesías. Había nacido aquel día, ¿verdad?, de una familia. Otra vez, ¿verdad?, nacía de una familia. Pero el que sí sabía, mis hermanos, que venía el Mesías y que venía a restaurar el primer mandamiento, venía a restaurarlo, era el enemigo, porque él sí sabe. Y Herodes quiso matar al niño, si ustedes se acuerdan o si han leído la escritura. Él quiso matar al niño y mandó matar a todos los niños, ¿verdad? Primero le dijo a los reyes que regresaran y que le dijeran dónde estaba ese niño para él ir a adorarlo. Él quería matarlo, pero el Señor lo protege. Nosotros vemos que Él es hijo de Dios. Nosotros vemos que María vive en la más completa pobreza. El niño nace en un pesebre y es hijo de Dios. ¿Para qué es todo eso? Para que nosotros veamos que el valor no está en lo material, sino está en lo celestial. Que el amor está en lo espiritual. Que la vida está en el espíritu y no está en la carne. Y que Jesús nos va a decir, nos va a decir que las palabras que nos ha dicho son espíritu y son vida, y que están en el espíritu. Y que si yo no nazco desde arriba en el espíritu, yo no puedo entrar en el reino de Dios. Había un maestro en Israel, y ese maestro, fue a ver a Jesús. Ese maestro se llamaba Nicodemo. Pero Nicodemo le dice, Jesús le dice: en verdad te digo que no puedes nacer, no puedes entrar en los cielos si no naces de nuevo desde arriba. ¿Qué le está diciendo el Señor? Simplemente que tiene que morir, que tiene que morir. Pero como en la carne no se entiende nada del espíritu, Nicodemo era maestro, pero no sabía estas cosas. Y miren, mis hermanos, ahorita en la actualidad habemos muchos así. Muchos bien estudiados, muchos que han tomado muchos cursos, muchos que han tenido un encuentro con el Señor hace años y que están bien saturados de conocimiento. Así, somos maestros. Pero ¿de qué nos sirve ser maestros? ¿De qué nos sirve ser maestros si no damos el olor de Cristo? ¿El incienso huele bonito o no huele bonito? ¿Pero qué necesita el incienso para que pueda oler? Necesita lumbre, mis hermanos, necesita fuego. Y cuando le echamos el incienso al fuego, nosotros empezamos a oler el aroma. Nosotros tenemos mucho conocimiento de Dios, pero si no le ponemos el fuego del Espíritu Santo para que se cocine, yo soy como un bistec, o un steak, como le dicen para que me entiendan los gabachos, un steak congelado, un steak que no da olor. Pero si lo pongo en una parrilla, yo les aseguro que todo el vecindario va a oler ese olor y va a decir: huele rico. Yo tengo que bajarlo todo lo de acá hacia acá para que yo pueda oler a Cristo, mis hermanos, y que donde quiera que yo vaya, todos los que me vean puedan decir: ¡ay, Cristo vive en este hermano! ¿Sí me entienden? No podemos hablar con nuestra boca ni darnos nosotros gloria solos, porque no podemos hacerlo. Pero si dejamos que el Espíritu de Dios nos domine, que el Espíritu de Dios nos dé, nosotros vamos a vivir el primer mandamiento, mis hermanos, y yo estoy seguro que sí lo vamos a vivir.
¿Cuál es el primer mandamiento otra vez? Con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente y de tu corazón. ¿Qué nos falta? El corazón, mis hermanos. Nos falta el corazón. ¿Ustedes saben cuál es su corazón? El mundo nos dice que te enamoras. Y ponen ahí un cupido con una flecha. El corazón atravesado con una flecha. ¿Verdad? Así nos dicen. Y allá Simeón le dice a María, el día que presentó al niño en el templo, le dice a María, una espada atravesará tu alma y tu corazón. ¿Verdad? Y todos nos ponemos a pensar en el dolor que María sintió. Mentira. No sintió dolor María. No sintió dolor. La espada que atravesaba el corazón de María era la espada. Era la palabra, mis hermanos. Era la palabra que ella aceptó. Era la palabra que le dijo, sí Señor, hágase en mí según tu voluntad. Y miren, mis hermanos, si ella estaba llena de gracia y yo con poquitita gracia que el Espíritu me da, puedo hablar así. Yo con poquitita gracia me siento lleno del Espíritu Santo. Yo con poquitita gracia que Él me regala. Cuando ella se desbordaba, mis hermanos, ¿ustedes creen que ella tenía dolor? No tenía dolor, mis hermanos. Ella vivía en la alegría. Por eso consolaba a las demás mujeres cuando el Señor iba a ser crucificado. Nos lo pintan ahorita aquí en una película, pero eso es Hollywood. Eso es Hollywood. Nosotros vamos a creer lo que el Señor nos dice. El Señor nos da esa segunda familia para que el primer mandamiento pueda ser restaurado, mis hermanos. El corazón, ¿verdad? Como les dije, era Cupido atravesando el corazón. No, ese es un ídolo y ese ídolo es de los romanos. Los romanos lo inventaron, ese Cupido. Nosotros vamos a ver cuál es el corazón. ¿Y quién nos puede decir quién es el corazón? ¿Dónde está el corazón? No es este órgano, mis hermanos. Jesucristo nos dice que del corazón salen todo, salen adulterios, salen robos, salen asesinatos. Del corazón de Caín salió el asesinato hacia su hermano. Tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Cuál es el corazón? El corazón de donde salimos, la naturaleza de donde fuimos levantados. El Señor nos crió de la tierra, mis hermanos. Nosotros, nuestro corazón es la naturaleza, es nuestra concupiscencia. Es la naturaleza de donde sale todo. Si ustedes se ponen a pensar, ¿verdad? De repente estamos en oración, pero de repente sale de mí una cosa que me domina y que yo no puedo. Tengo eso de cambiar rápidamente así. Estoy haciendo el bien y el mal se me adelanta, mis hermanos. ¿Ven? No podemos nosotros ser dueños si no tenemos la luz de Cristo. No podemos mirar. Por eso tenemos que usar la luz de Cristo. Dice que del corazón sale todo. Y cuando nosotros no somos dueños de nuestro corazón, ni nosotros sabemos cómo dominar nuestro corazón, nosotros vamos a idolatrar. Como les decía yo al principio, mis padres me enseñaron todo eso, ¿verdad? Porque ellos creían que era un bien lo que me estaban haciendo, ¿verdad? Me obligaban a hacer la oración, me obligaban a estar ahí, me obligaban, ¿verdad?, a que yo amara a Dios cuando yo no sentía amor. Eso fue una cosa dolorosa para mí, ¿verdad? Porque yo empecé a tener ese rencor contra las cosas de Dios. Yo empecé a tener ese rencor contra el rosario. Y cada vez que escuchaba el rosario decía, ahí duele mucho. Así me criaron mis hermanos. Y yo les voy a decir cómo el hombre puede transmitir, ¿verdad?, esas falsas, ¿verdad?, idolatrías a las personas pensando y diciendo que es bueno. Les voy a contar una historia pequeña. Una vez una persona, ¿verdad?, llegó a la casa de un amigo y ese amigo no había visto cómo hicieron una pierna y no había visto cómo la hicieron la pierna, ¿verdad?, asada al horno. Entonces ese amigo dijo, wow, esta pierna está bien sabrosa, sabe muy rico, ¿verdad? Entonces le fue y le preguntó a su esposa del muchacho, le dijo, ¿cómo hace usted la pierna que le queda tan sabrosa? Pues yo no sé, dice, pero yo veía a mi mamá que le cortaba 20 centímetros a la pierna y la metía en el horno. Entonces todavía vivía su mamá y la abuela, ¿no? Y va con la mamá, de la suegra, y le dice, señora, dice su hija que ella la miraba a usted cortarle 20 centímetros a la pierna y que por eso le quedaba bien sabrosa después de que la metía al horno. Dice la señora, pues yo no sé, pero yo veía a mi mamá.
Y entonces fueron con la tatarabuela, con la abuela, con la bisabuela, se puede decir. Entonces fueron con la otra abuela, ya estaba grande la señora, y le preguntaron, oiga señora, ¿verdad? Díganos usted, ¿por qué le queda tan sabrosa la pierna? ¿Cuál es el secreto de cortarle 20 centímetros y le quede bien sabrosa? Yo le pregunté a ella, pero no sabe, me dijo que había visto a ella y que ella la había visto a usted. A la señora se suelta a reír. Ay, mi hijo, no, es que yo le cortaba 20 centímetros a la pierna porque no cabía en el horno. Miren, mis hermanos, se ve que es divertida, ¿verdad? Pero es una tradición malsana, ¿verdad? Lo que miró hacer a su mamá, lo estaba haciendo ella. Y lo que miraban hacer era lo que iban transmitiéndole a sus hijos. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Yo les hablé del primer mandamiento y les hablé en las familias. Les hablé de todo eso, mis hermanos. Y si ustedes ven, por ejemplo, en Mateo 22, 34 y 40, ahí nos dice lo mismo que les leí. Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente y de tu corazón, y a tu prójimo. Ese es el segundo, mis hermanos. A tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad que sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Jesús se equivoca? No. Vamos a ver en Juan capítulo 13, 34 y 35. ¿Qué les dice el Señor a sus apóstoles? Él viene a restaurar el primer mandamiento. El primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente y de tu corazón. Y ahí está ahí. Ahora vamos a ver qué Juan nos dice en el segundo mandamiento, que va a ser el primer mandamiento, mis hermanos. ¿Qué dijo Jesús? Jesús le dice a sus apóstoles, un mandamiento nuevo les doy. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que se amen los unos a los otros, pero hay una condición. Y esa condición la tenemos que ver ahorita, si no nos va a pasar lo que Caín con Abel. Esa condición es como yo los he amado. Vamos a ver cómo Jesús nos amó y nos ama para poder ver a mi hermano, para poder amar a mi hermano como Jesús ama. Y cuando Jesús ama con un corazón abierto, sin sentimientos ocultos, porque Él puede levantar su cabeza, y todos los veían con la cabeza levantada y mirando al hermano frente a frente, mis hermanos. Y ustedes pueden ver a una persona cuando oculta algo porque baja sus ojos y no se los pone frente a frente. Una persona honesta y sincera, un esposo con una esposa puede verlo a los ojos y puede verla a los ojos cuando nada hay oculto en su corazón, cuando no hay pecado en su corazón, cuando él está amando verdaderamente a su esposa. Por eso dijo el Señor, ámense los unos a los otros, y nos puso estas bellezas de mujeres a los hombres, y a las mujeres les puso esas bellezas de hombres, ¿verdad? Con los bigotazos de charro, ¿verdad? Para que se los hagan por acá, sí, ¿verdad? Siempre nos puso al opuesto, sexo opuesto, atractivo a los ojos del otro, pero que haya sinceridad. Y saben una cosa, mis hermanos, esta segunda familia, que fue la familia de Cristo y María, regresan otra vez todo a Dios, y el primer mandamiento no se ha roto. El primer mandamiento está, porque Él obedeció a Dios hasta la muerte, y con Él tengo yo esperanza ahora. Tengo la esperanza de que voy a resucitar. ¿Cuándo? El día de mañana, cuando Él se levante de la tumba. Mañana, mis hermanos, porque hoy Él descansa en la tumba, porque ese era el día de descanso en la Pascua judía. Hoy, en este día, mis hermanos, sábado de gloria, el Señor está descansando en la tumba para levantarse glorioso el día de mañana en su resurrección. Y cuando Él se levante glorioso el día de mañana en su resurrección, que todos nosotros nos levantemos con Él. ¿Quién dice amén? Amén. Que la resurrección no sea un mito, sino un hecho, y que yo viva hoy el primer mandamiento: amar a mi hermano como a mí mismo. Cierren sus ojos, mis hermanos. Vamos a pedirle al Señor hoy en esta mañana
que con esta enseñanza que Él nos acaba de dar, que con este primer mandamiento, yo no idolatre ningún ídolo, que me dé la luz de Cristo para yo salirme de la idolatría. La idolatría es el pecado contra el Espíritu Santo. Yo poner mi confianza en un ídolo es decirle a Dios que no tiene poder sobre mí. Cuando yo consulto brujos, cuando consulto hechiceros, horóscopos, cuando tengo amuletos, ese amuleto de buena suerte, esa pulsera que me quita, me hace los chakras limpios, esa falsa información del Feng Shui, de la yoga, de todo eso, mis hermanos, hoy en esta mañana tiene que salir. El primer mandamiento no quiere nada de eso en su corazón hoy en esta mañana. Si ustedes quieren sanación hoy en este día, ustedes tienen que renunciar a todos esos ídolos que están en el corazón. El corazón tiene que ser entregado al Señor Jesucristo hoy en esta mañana, porque el día de mañana Él resucitará. Y el corazón que esté cansado de vivir siempre en el dolor, se pondrá en las manos preciosas de ese Mesías, que con esos hoyos de los clavos tiene grabado mi nombre en la palma de sus manos. Mis hermanos, hoy en este día, si alguien quiere despojarse de algo, como pulseras, como billetes de buena suerte de $2, como centavos de la buena suerte, como collares que nos traen la buena suerte, hoy es el momento, mis hermanos. Tómenlos y desháganse de ellos, porque el Señor quiere su corazón. Si tú no le das tu corazón al Señor todo entero, estás robando al Señor. Él tiene que reinar en tu corazón, mi hermano. Por eso se llama el reino de los cielos. El reino de los cielos crece en el corazón humano. Hoy en esta mañana el Señor quiere extenderse en tu corazón. Abre tu corazón, hermano. Abre tu corazón. Llénate de esto que el Señor tiene para ti hoy en este día. Llénate. Arrepíntete de tu pecado. Deja ahora en este momento ese vicio que te está matando. Ese vicio que te está quitando el tiempo de estar con tu familia. Ese vicio que te está diciendo, haz esto, y que tu familia está creciendo sola, triste, deprimida, mi hermano. Tú eres el que puede enseñar a tu hijo a caminar. Tú eres el que puede enseñar a tu hija a crecer, a ir por el mundo verdaderamente de Dios. Libérate hoy en este día, mi hermano, para que el día de mañana tu hijo sea imagen tuya y tú te sientas orgulloso de que el Señor vive en él, porque vivía en ti. Que tu familia es bendecida siempre y a todo momento por ese gran Dios que tenemos. Que venga todas las tardes y se pasee en tu casa, mi hermano, de arriba hacia abajo, porque tú estás viviendo el primer mandamiento. El primer mandamiento que Jesús nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo son tus hijos y tu esposa, mi hermano. El prójimo es esa esposa que tienes ahí a tu lado, que te ha dado todos los mejores años de tu vida. No son las que están allá afuera, mi hermano. Es tu esposa, es tu familia, es el lugar bonito que Dios creó para ti. Es el Edén, mi hermano. Es el Edén donde Dios te puso. Levanta tu corazón, mi hermano. Levanta tu corazón y escucha esta alabanza que el Señor te tiene para alabarte, para bendecirte, mi hermano. Mandamiento nuevo
améis unos a otros, como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros, como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Dios me lo bendiga, mi hermano. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has traído y que en este día, Señor, esta semilla que has sembrado en nosotros pueda dar frutos y frutos en abundancia para gloria y alabanza tuya. Bueno, miren mis hermanos, les voy a pedir que abran esos ojitos maravillosos que Dios les dio y nos pongamos de pie en este momento para quitar un poco los nervios y a través de una alabanza seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo, que Él está presente en medio de nosotros, porque su palabra dice que donde dos o tres se juntan, Él está en medio de nosotros. Y aquí habemos más de tres. Gloria a Dios, quien vive ¡Listo! a su nombre. ¡Gloria! Y a nuestra Madre Santísima, ¡Todo! honra. Bueno.